Señoras y señores, iniciamos este martes 21 de julio de 2020, la supermesa de periodistas de los martes. Bienvenidos, compañeros. Rubén Luengas, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. No alcanzo a ver aquí. Si estás con tu hijo, no, está en una pantalla gris, no te alcanzo a ver, pero si estás con tu hijo, un saludo a los dos. Aquí está a un lado, no está a cuadro, ahora sí que está detrás de cámaras, pero aquí está escuchando y atento a la cuestión técnica que como quiera que sea, aquí medio nos defendemos. Pero Rubén, buenas tardes. Muy buenas tardes, le doy a Arturo y a Leonardo con su cara felina. Cara felina, Leonardo Schwebel, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no felina porque hoy es el día del perro, entonces un saludo a todos los perros, nada más que sí pido de favor que no comparen a ningún político con ningún perro, no hay que ser tan irrespetuoso con los perros que siempre son muy amables con nosotros, entonces un saludo a los perros, no a los políticos. Bien, gracias Leonardo. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, como siempre, un gusto saludar a Leo y a Rubén en esta mesa de los martes. Nos dejan ya el rating alto, las mosqueteras que ayer estuvieron pues muy bien, como siempre. Ayer estuvieron las mosqueteras Carolina Rocha y Elisa Alanis. Bien, pues Rubén Luengas, ¿con qué quieres empezar? Pon tema, lo que quieras, como quieras, y ya nomás te vamos siguiendo. Como en la música, tú pon la tocada y por ahí nos vamos. No, porque van a empezar que soy teórico de la conspiración. No, me llamó mucho la atención que hoy en la mañanera el canciller Marcelo Ebrard se refirió a Bill Gates, fue el único nombre que citó en la mañanera por el tema de la vacuna y que México va a llegar a tiempo para la famosa vacuna. Y entonces, pues a mí, digo, vivimos en un país de libertad de expresión, ¿no? Entonces, a mí, francamente, yo no le tengo la más mínima confianza al señor Bill Gates. El padre de Bill Gates, de hecho, estaba vinculado a la eugenesia. Ya te he mostrado este libro maravilloso de la guerra en contra de los débiles, premio Pulitzer de Edwin Black. Es que luego la gente le hablas de esto y creen que les hablas de los extraterrestres. El papá de Bill Gates estuvo vinculado a esto de la guerra en contra de los débiles, que fue la eugenesia, y la eugenesia fue Eugenics and America's Campaign to Create a Master Race. Ganó premio Pulitzer, los Harriman, Rockefeller, y el padre de Bill Gates estuvo muy vinculado yo no le puedo creer a un tipo que dice que quiere terminar con la población entre un 10 y 15%, reducirla. No le puedo creer que ahora me quiere salvar la vida, o sea, no entiendo aquella. Y hoy lo citó Marcelo Ebrard y citó Gavi, que es una de las farmacéuticas de las empresas que también, todo vinculado a Bill Gates y obviamente a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como me dijiste, arráncate, pues me arranco, lo mencionaron y yo me pregunto, ¿está el hijo de Robert Kennedy? Que el hijo de Robert Kennedy, el que mataron, Jr., él encabeza un movimiento y hace muchas denuncias sobre el tema de la vacuna. Luego la gente cuando habla uno de esto piensa, yo estoy a favor del libro, pero de los buenos libros, no de los malos libros. Estoy a favor de la televisión, de la buena televisión, no de la mala. Estoy a favor de las vacunas. Pero incluso se lo pregunté en mi primer programa, allá donde trabajo en la noche, se lo pregunté al doctor Gatell, me dio toda la razón respecto al síndrome de Guillain-Barré. Había una campaña de propaganda enorme, salía el presidente Gerald Ford diciendo vacúnense, son seguras las vacunas. Miles de personas terminaron con problemas neurológicos, parálisis, etcétera. Ahorita veo el que están las compañías, por cierto, no mencionó nada Marcelo Ebrard de los rusos, no dijo nada de los rusos, dijo las vinculadas con Bill Gates y las vinculadas con estos tipos. Entonces a mí me preocupa francamente, porque ¿quién carambas votó por el señor? ¿Quién lo eligió? En un mundo, ¿quién nos dijo el señor Bill Gates tiene que ser el gurú? Y ahora acaba de dar una entrevista a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos con su esposa. Y entonces dijo, entre una sonrisita así muy sarcástica, dijo, pues hay que prepararnos para la siguiente pandemia. Y la señora Gates se rió también. Oye, se ríen
nos están anunciando otra vez profetas de que ahí viene la nueva pandemia. A mí ese tema me interesa mucho y por lo menos sí quiero levantar un poquito aquí en este espacio, ya que me dijiste, levantar un poquito para que la gente investigue, busquen qué hay detrás de muchas de estas cosas. Y también te quiero decir que en definitiva este bicho pues me parece que nos está llevando a un mundo orwelliano de manera clarísima, Hey. Estamos muy metidos en ese mundo orwelliano y me da mucha pena. Bien, gracias Rubén Luengas. Leonardo Schwebel, ya Rubén nos da un enfoque internacional de este tema. En lo nacional, ¿cómo has visto, Leonardo, todo este ir y venir de los semáforos, los datos federales, los datos estatales, que no es que suba la pandemia, sino que está, en fin, ¿qué está pasando con todos estos cifras, datos, semáforos, restricciones y comentarios de toda índole, Leonardo Schwebel, relacionados con el COVID-19? Pues me sorprendió la presencia de Ebrard hablando justamente de la vacuna, porque ya Ebrard ya no es secretario de Relaciones Exteriores, es el secretario de todo, habla de todo, señala todo y lo mismo se mete en todo y pues es ahí una mano que mece la cuna muy, muy fuerte. A mí sí me preocupa mucho la incertidumbre que hay en el entorno de todo esto, porque hay mucha información encontrada y eso que nada más hablamos de los temas oficiales, es decir, la información oficial. Creo que Gatell ya perdió credibilidad, ya perdió fuerza, ya perdió importancia. No solamente es un gobernador, como el caso de Alfaro, que le tira todos los días, sino que ya son varios gobernadores, esta denuncia que hicieron varios gobernadores del PAN y él respondiéndoles. Bueno, a final de cuentas ya ni siquiera sabemos de qué demonios estamos hablando. No puede ser que ahora resulte que cuando estamos en lo más alto de la pandemia, casi 40,000 defunciones, pues digan que estamos cerca del punto cero. Ningún pronóstico, ninguna estimación de Gatell se ha cumplido y conste que nada más estoy citando a Gatell. Él, la última vez que se atrevió a dar un estimado, hablaba de 30 a 35,000 defunciones, llevamos 40,000. Yo no veo ningún aplanamiento, ninguna doma. Hoy se aventó ese asunto de que estamos en el punto cero en la Ciudad de México y en el Estado de México, cuando sabemos que son las entidades que tienen mucho más casos que cualquier otro. Prácticamente la tercera parte de los casos y defunciones del país se la llevan la Ciudad de México y el Estado de México, y entonces generan una confusión, no solamente por el mal accionar del gobierno federal, que ya prácticamente es difícil creerles las cifras. Si creemos en las cifras, vamos a terminar el mes de julio, que es donde estamos, como el cuarto país con más defunciones. Y ya no es comparar si tienen menos o más habitantes, es el cuarto país. Va a pasarse a Reino Unido en estos días, quizás en esta semana misma, va a pasarse a Perú en el número de casos, y va a ser el sexto país con más casos confirmados, el cuarto país con más defunciones después de Estados Unidos, después de Brasil, así que, y después de Reino Unido. Así que seguimos con esta manera tan extraña que tienen ahora de explicarnos que todo está bien, que todo está tranquilo, que no hay ningún problema, y pues la gente pues no hace caso, la gente está saliendo como puede o como quiere, y hay pues casi, podríamos decir, no una nueva normalidad, sino una vida normal. La única diferencia pues es que te obligan a ponerte el cubreboca y pues a ponerte tu gel, a lavarte las manos, pero ya prácticamente la gente en México está en esta fase que yo llamo ALB. El que lo entendió, lo entendió. Y se me hace muy grave estos mensajes que manda la autoridad, empezando por el presidente, empezando por Gatell, que ya nadie les entiende exactamente a qué se refieren con su epidemia domada y con su epidemia no sé qué. Y se me hace muy grave que no se le conteste a Donald Trump cuando culpa a México de que pues si no fuera por el muro tendrían más casos, si no fuera por el muro no sé qué. Bueno, entonces estamos en una total incertidumbre,
porque hace unos días López Obrador fue a fue a agradecerle, mejor dicho, a Donald Trump por la ayuda dada. Entonces, es demasiada incertidumbre, demasiadas contradicciones. Gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, sobre este tema, ¿qué opinas sobre todo esto? Semáforos, datos, estadísticas, comparecencias, López-Gatell, COVID-19. Arturo Rodríguez. Bueno, mira, yo creo que uno de los grandes problemas de la atención, me voy a acercar un poco, no sé si se está escuchando bien porque tengo un micrófono un poco complejo, pero bueno, creo que uno de los temas más sensibles de esto es el crisol ideológico al que se ha sometido desde los primeros días el asunto de la epidemia, o más que ideológico, político, en esta dinámica polarizada en donde todo es objeto de politización. Y lo digo porque, bueno, pareciera que desde un principio las críticas al perfil de López-Gatell o bien los espaldarazos a López-Gatell están dentro de esa dinámica de los que están a favor o en contra del régimen. Creo que esto, además de pues numerosas conductas que ya en su oportunidad hemos planteado, han generado una amplísima confusión y que, bueno, pues finalmente hoy el informe más reciente nos coloca ante pues el supuesto aplanamiento de la curva, al grado de suponer que podría estar ya en un crecimiento cero muy pronto para la zona que ha registrado pues la mayor cantidad de contagios, que es el centro del país, es decir, la Ciudad de México y su conurbación. Entonces, me parece que si algo queda claro en estos tiempos es que nada es claro, y coincido absolutamente con Leo, en el sentido de que me parece que acuñó una expresión bastante entendible para todos, la fase ALB, donde ya cada quien anda por su lado haciendo una vida pues relativamente normal. Arturo, nada más sí. Déjame acotar que esa ALB quiere decir alabada sea la Virgen. O sea, exactamente, por supuesto, por claro. Supuesto. Adelante, Arturo. Encomendándonos a su manto protector. Así es. Entonces, bueno, esa es decir, está el informe oficial que habla de esta disminución en la velocidad de contagio y en el número de contagios, y también la garantía de que los hospitales están pues con disponibilidad, creo que del 54% de las camas, según dijo hoy el doctor Alcocer, el secretario de Salud, frente a una serie de datos que parecieran en buena medida contradecir el asunto. Yo insisto, creo que el gran problema de todo esto es la intensa presión política que recibe cada tema, que siendo de interés público se partidiza, que siendo un asunto de primerísima importancia para la población, pues es colocada en esta situación de pues definiciones políticas, y que bueno, habría que admitir que justamente el haber puesto a Hugo López-Gatell como el vocero, el higienista del Estado mexicano, también lo somete pues a un escrutinio más intenso que y este escrutinio toma cuenta de sus errores, de sus tropiezos, de sus contradicciones, de sus inclusive abyecciones ante el presidente, de su excesivo histrionismo en diferentes oportunidades, colocando o centrando esa actividad cuando me parece que es ya necesario ir desagregando cómo están las condiciones de la atención en diferentes ámbitos, es decir,
en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, en el ISSSTE, en la atención, y finalmente pues ir teniendo certezas. Yo creo que la única certeza en este asunto es que ha sido tan complejo, tan novedoso, ha evolucionado tanto en tan poco tiempo las posibilidades, no, porque por alimentos se deshace, y dense abrazos, y no se den, en fin, creo que al último pues nos queda a todos tener una información que me parece en muchos momentos tan abundante, que nunca es definitiva y que ahora nos coloca de una manera muy vertiginosa. Vuelvo al tema que abordaba Rubén, muy rápida, ante la posibilidad de una vacuna. Es decir, yo creo que a todos nos ha quedado claro que los procesos de elaboración de pues estos químicos para contrarrestar los ataques externos aún no pueden ser tan rápidos. Sabemos que en ocasiones pues implican años de probanza, y que cuando no ha sido así, o cuando siendo así se llegan a aplicar, entonces estos pues episodios de daños posteriores, no sé cómo les dicen en el argot médico, pero estas reacciones pues en ocasiones con años de diferencia. Entonces quizás creo que la sensación que me queda, no solo en el caso de México, en el contexto, es que tiene una enorme responsabilidad con el tema. Bien, gracias Arturo. Rubén Luengas, ¿dónde anda Emilio Lozoya? ¿Cuál es su condición? Ya hubo, el Ministerio Público ya decretó que no hay acción penal en su contra, ya es testigo protegido, ya se habrá curado de la anemia, estará listo ya para emitir sus primeros trinos cantores. ¿Qué hay sobre este tema? Por favor, Rubén Luengas. Acabo de leer, Julio, oye, nomás agrego la anterior, el señor Donald Trump dijo, no vean el COVID acá en los Estados Unidos, vean allá en México, sí, fíjate, claro. el amigo de México, otra vez, claro, dicen que por la campaña, lo que sea, pero tremendo hipócrita el señor Donald Trump, punto y aparte. Acabo de leer, antes de entrar a tu programa, con Arturo, con Leonardo, contigo, que le han operado, ha ido al quirófano, le han operado de algo que yo tengo, cuando me dio el dolor ese ahí en tu programa, en aquella ocasión que le achacan a un perverso por ahí, no es al perverso ese, me dio un tremendo dolor, hernia hiatal que te genera reflujo gastroesofágico, y resulta que acabo de leer, creo que en el Universal, que lo han intervenido en el hospital donde se encuentra de una hernia hiatal. Es una operación tremenda. Se lo hicieron a Diego Fernández de Ceballos en un hospital militar, que fue cuando desapareció. ¿Te acuerdas del escenario que era candidato y que dijeron dónde está Ceballos? Bueno, pues está recién operado, según esta información. La hernia hiatal, hay una cuestión que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y ahí eso se hernia, y entonces hace que se te regrese el alimento y que se te suban los ácidos. Y ahora supuestamente, entonces, si efectivamente lo operaron, entonces habría que decir que sí estaba enfermo entonces, y probablemente en el avión, y luego está muy ligado a muchas otras cosas, pero fue lo que leí, que le han intervenido quirúrgicamente. Pero, ¿qué es lo verdaderamente importante de este asunto? En mi opinión, el acuerdo que hizo su papá, Lozoya Talman, para que viniera, se entregara y viniera extraditado, incluye un trato preferencial como es el que estamos viendo, porque el premio mayor es tan elevado que lo que él dijera de toda esta red de corrupción y de complicidades pudiera llegar hasta Peña Nieto, pudiera llegar hasta Videgaray. Pero en su conferencia de prensa de ayer, Andrés Manuel López Obrador, de hecho seleccionó un fragmento de cuando tomó posesión, en el cual dice
Lo mío no es la venganza, no va a ser una cacería de las personas, hay que ver hacia adelante, no vamos a estar persiguiendo ese tipo de personas, pero luego dice, sin embargo, yo me debo al pueblo, y si el pueblo dice que sí, entonces yo tendré que obedecer al pueblo. Entonces me parece muy ambiguo el asunto. Los mexicanos, ¿qué queremos? No queremos la voluntad de un presidente, queremos una democracia que esté basada en el Estado de Derecho, al margen de quien ocupe la presidencia, y en este caso, si el señor Lozoya tiene muchas implicaciones en el organigrama de la corrupción y puede llegar hasta Peña Nieto, evidentemente, a ver si es cierto esto que dijo Ricardo Monreal, de que va a haber un terremoto, respecto a las declaraciones que va a dar el señor Lozoya. Esperaremos de corroborar que realmente le hayan operado de la hernia hiatal. Es una operación de caballo, o al menos lo era. A mí no me han operado de eso. Me ha dado miedo, pero de eso lo operaron, pues no te recuperas luego. Bien, gracias Rubén Luengas. Leonardo Schwebel, pues el mismo tema, el factor Lozoya, el impacto sísmico, según Ricardo Monreal, en el sistema político mexicano. ¿Qué piensas sobre todo eso, Leonardo? Pues lo que pienso es que en España no se dieron cuenta que tenía una hernia, pues ha de ser gravísimo para las personas que están en esa cárcel en España, porque es evidente que esto no te da en un vuelo, ni te da de la noche a la mañana, es un proceso de muchos síntomas que te llevan justamente a este tema. Así que me llama mucho la atención que haya una delegación mexicana que reciba a este personaje que supuestamente es el rey de la corrupción y no haya nadie que lo revise físicamente y diga, bueno, de una revisión sencilla como podría ser cuál es tu estado de salud en estos momentos, porque si no estás listo para un vuelo, que además fue en una ruta rarísima, pues entonces podemos esperarnos unos días más o unas semanas más. Me parece que fue una burla lo que hicieron, todos los que estábamos transmitiendo en vivo en ese momento, esperando, pues quizás no una conferencia de prensa, pero sí una presentación de el rey de la corrupción, pues resulta que ni siquiera es eso. Lo tratan no solamente como testigo protegido o colaborador, sino lo tratan como rey, y la verdad es que no he entendido, hasta el momento no he entendido este montaje, no he entendido cuál es la intención que tienen con este personaje, porque ¿cuáles son los 3 nombres que puede dar a conocer? Y lo dije la semana pasada, dije, Videgaray está dando clases en el MIT, lo dije la semana pasada. Hoy sale en todos los periódicos que está en esa escuela dando clases, y te los dije yo aquí en este programa. Si quieren ir por Videgaray, pues ahí está dando clases, vayan por él. Si quieren ir por Peña Nieto, pues me imagino que los sistemas de inteligencia de este país saben dónde está Peña Nieto, porque si no saben dónde está Peña Nieto, pues entonces no sabemos nada. Y los otros nombres, como el encargado de la Secretaría de Energía, pues también está, no es senador, no es diputado, pueden ir tras de él. Es decir, los 3 o 4 nombres que pueda dar Lozoya, pudieron haber ido por él sin necesidad de Lozoya, sin necesidad de tratarlo como si fuera el rey que tiene la información que nadie sabe. Todo el mundo ha documentado el asunto de Odebrecht, lo hemos documentado todos los medios de comunicación. El asunto de OHL está documentado, el asunto de Oro Negro está documentado, el asunto de la planta esa que compró está documentado. O sea, no hay ninguna sorpresa en lo que trae Lozoya. ¿Qué nombres puede traer Lozoya? Pues, por ejemplo, del PAN, pues no sé, a lo mejor, por decir uno, Ricardo Anaya. Pues Ricardo Anaya tampoco tiene fuero, pueden ir tras él. Es decir, no se necesitó un acuerdo con Lozoya para poder darle un trato preferencial, si es que quisieron, porque inclusive esto de que el papá negoció vía los abogados de Garzón y que fueron lo que negociaron, yo eso lo comenté hace 2 o 3 meses. Eso ya era conocido ese asunto, ya era sabido por dónde se iba a ir todo este tema, así que tampoco es sorpresa. Entonces, simple y sencillamente me llama la atención
que se le esté dando tanta importancia a alguien que no tiene importancia. ¿En qué sentido? Lozoya es un corrupto, métanlo a la cárcel y punto, hay suficientes pruebas. Ahora, si voy a tratar a este rey de los corruptos como algo especial, pues no entiendo qué nombre especial pueda esconder, y los que pueda esconder están libres. Esto es simplemente voluntad política. Si López Obrador no necesita una consulta. Yo acabo de inventar una sección que se llama ¿Qué pex con los ex? Y bueno, pues ahí está una nota relacionada con Calderón de una empresa fantasma. Ese es suficiente para meterlo a la cárcel. La locura de Fox cantando las mañanitas, pues quizás no sea motivo de cárcel, pero sí que lo metan al manicomio. Y Peña Nieto, bueno, pues sabía todo. Entonces, ¿qué estamos buscando? Lozoya nos tiene que decir lo que ya sabíamos. ¿Para qué trato preferencial a un personaje que fue corrupto desde su papá, desde que nació? Entonces, ¿cuál es la preferencia a consentir a este personaje? No veo qué pueda sacar él que no sepamos nosotros, que no se haya dado a conocer, a menos que obviamente la fiscalía, como siempre, no tenga bien armado el caso, pero en Brasil lo tienen mejor armado que en México, eso sí lo puedo asegurar. Bien, gracias Leonardo Schwebel. Arturo Rodríguez, ¿qué andamos buscando con Lozoya? ¿De veras nos va a dar las claves jurídicas y procesales para poder llegar hasta un maxiproceso como propone o relata, por ejemplo, Edgardo Buscaglia? ¿Hacia dónde va todo este tema? Y en particular, Arturo, todos estos zigzagueos informativos, no saber exactamente si entró al reclusorio o no en la mañana en la que él había llegado, su situación jurídica actual. ¿Será todo esto necesario? Porque nos va a dar tanto material tan valioso que vale la pena estos zigzagueos iniciales, Arturo. Bueno, mira, me parece que en principio ha habido una excesiva atención, y me refiero a la condición en la que cada detalle se fue registrando durante el momento de la extradición, que hay cosas que forman parte pues de una cierta normalidad en este tipo de procesos, pero que quizás resulten novedosos por la falta de seguimiento de otros casos. Ahora bien, en un principio, antes de que se concretara la extradición, yo hablaba de que había que ver a qué venía Lozoya, si venía a aclarar su caso o a ofrecer verdaderamente información que pudiera ser útil para ampliar los procesos. Y finalmente, pues se da a conocer esta posición. Hoy lo decía el presidente, a mí no me queda todavía completamente claro el estatus, pero el presidente López Obrador dijo esta mañana que qué bueno que la Fiscalía había resuelto que se convirtiera en un testigo colaborador. Esta figura de testigo colaborador, de testigo protegido, hace mucho ruido, no solo en México, yo creo que en cualquier parte del mundo donde existe la figura, pues es complicado, sobre todo para la opinión pública, asimilarla, dado que implica un cierto grado de impunidad, es decir, se conceden beneficios a cambio de información. Esto no quiere decir que la persona implicada como testigo colaborador pues deba quedar absolutamente impune. Lo que ocurre es que existen beneficios que se le otorgan a fin de pues que colabore con una serie de revelaciones y de información que pueda ser útil para ampliar un proceso. ¿Qué me llama mucho la atención? Mira, ha habido algunas filtraciones en los últimos días y creo que el valor que podría tener Lozoya, además de lo que naturalmente muchos esperaríamos, que es que apunte hacia arriba, que ponga a Videgaray, que ponga a Pedro Joaquín Caldwell, que exhiba a David Penchina, que impute en algún momento o sirva para la imputación al expresidente Peña Nieto.
Me parece que una de las cosas que están por ahí y que ya el propio presidente López Obrador mencionó el día de ayer como una posibilidad real, dijo, bueno, creo que es cierto, hablando de esta filtración sobre la forma en la que se habría operado el esquema de corrupción para que los legisladores de la pasada legislatura en el Senado, la pasada legislatura, es decir, la legislatura 2012-2015, en la Cámara de Diputados, se me fue el número, aprobaran la reforma energética. Y eso me parece que es clave porque creo que muchos podemos tener algunos indicios, llegamos a tener inclusive alguna prueba, llegó a publicarse en una parte, otras no tanto porque no había, digamos que el soporte suficiente de cómo se fue corrompiendo a diputados y senadores durante eso, para dejándonos pues ante un proceso legislativo vacío, de mayoriteo, de una reforma que nadie sabe quién diseñó. Es que desde eso nadie sabe quién se ha nunca visto que de manera contundente se diga fue un equipo integrado por fulano, sutano y perengano quienes elaboraron la propuesta de iniciativa de reforma energética que pasó fast track en la Cámara de Diputados y Senadores. Y eso es fundamental porque nos permitiría observar el esquema de corrupción en este tipo de procedimientos y luego ver quiénes fueron los beneficiarios de esa reforma. Entonces, me parece que aún siendo doloroso que a una personalidad de este tipo se le concedan ciertos beneficios, al último, en materia de justicia y además siendo una demanda ciudadana generalizada, la no impunidad, posibilitaría que se lograra ampliar a un número indeterminado de personas el esquema de corrupción del que estamos hablando, del que efectivamente se ha publicado mucho y del que también hay que decirlo, hay muy poco judicialmente hasta este momento, porque pues muchas de las denuncias durmieron el sueño de los justos. Agronitrogenados no es lo único, ahí sabemos que hubo muchísimos negocios, como siempre los hay en el sector energético, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad, que desconocemos o que simplemente han quedado impunes. Entonces, me parece que es admisible que la figura además jurídicamente existe, se ha utilizado mucho en delincuencia organizada a través de los años, desde alguna reforma por allá en los tempranos 2000 y que hoy pues se aplica a esta delincuencia de cuello blanco, a esta delincuencia política que ha saqueado históricamente al país como nunca lo hizo en el sexenio de Peña Nieto y quizás sea una fórmula para avanzar. Bien, Arturo, gracias. Rubén Luengas, y mientras todo esto sucede, pareciera que todos los tambores y todos las trompetas se encaminan hacia lo electoral y tenemos justamente en estos momentos la discusión respecto a la integración de la definición respecto a 4 consejeros electorales del INE que van a ser definitorios en el curso que tenga este instituto, dentro de una serie de forcejeos declarativos en los que tuvo un papel preponderante John Ackerman, miembro del Comité Técnico de Evaluación, quien denunció que era un proceso sesgado y que se había incluido perfiles no adecuados. Pues dentro de eso ha habido mucho jaloneo y hoy la fracción parlamentaria de Morena, según lo que se está informando, ya decidió 7 nombres para impulsarlos en la votación de mañana. Serían 4 los finalistas, 4 los ganadores, pero ya tiene Morena 7 nombres. Dice que impulsará a Norma Irene Cruz Magaña y a Rita Bell en la primera quinteta, y en la segunda quinteta a Lulisca Circe Bautista y a Carla Humphrey en la segunda. Debo decir
que estas dos personas, Lulisca Circe Bautista y Carla Humphrey, fueron de los nombres mencionados, impugnados específicamente por Ackerman. Y en la lista de los aspirantes hombres impulsarán a José Martín Faz, a Luis Octavio Vado Grajales y a Kir Espadas Ancona. Esa es la decisión de este momento. Esto es lo que están ya en plática los 7 aspirantes con la fracción de Morena y mañana se votaría. ¿Cómo ves todo esto, Rubén Luengas? ¿Realmente podemos esperar que haya cambios verdaderos en la manera de organizar las elecciones o será una continuidad más o menos de lo mismo? Bueno, dentro de ese contexto hay que mencionar las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, acusando de golpistas a miembros del Partido del Trabajo y del mismo Morena, respecto a cuestionar cómo se habían conformado estos grupos para llegar al Instituto Nacional Electoral. Y ya le contestó también Ackerman, dice Ackerman que defender la legalidad no es golpismo, así respondió. Entonces yo creo que es un tema interesante que se ponga, caray, escuché así como... La basura política es lo que estamos viendo. Que era así como, que es la basura política. Salga a depositar a su político. Muy bueno. Entonces lo veo como que es necesario que a partir de estas declaraciones, que personalmente a mí me gustó sinceramente la de Porfirio Muñoz Ledo, luchador histórico, dice Ackerman que no ha leído ni siquiera Porfirio Muñoz Ledo la iniciativa de él, pero siento que está muy contaminado todo este asunto porque a fin de cuentas, tú lo escribiste, creo que fue ayer en tu columna, ¿no? Hiciste un recuento de todas estas organizaciones, el primero fue Gutiérrez Barrios, ¿verdad? Decías en tu... Sí, el primer presidente del Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal, pasando por Goldenberg y todo. Entonces, realmente necesitamos una vida democrática en México más barata, que no sea tan cara, en los partidos políticos, que no sea tan cara en la institución y que tenga gente verdaderamente confiable. Se supone que era la ciudadanización del Instituto Nacional Electoral y a fin de cuentas han existido muchas manos ahí metidas, ¿no? En mi opinión, yo no le tengo... por mucho que hayan avalado el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, creo que es un tema muy delicado y sí se tiene que poner ahí gente verdaderamente autónoma a los intereses de los partidos y que simple y sencillamente nos garanticen que funciona el instituto para respetar el deseo de los votantes en las urnas. Entonces se me hace muy interesante ver cómo se desenvuelve y esto al interior del propio Morena. Me gustó cuando dijo Muñoz Ledo, no somos un partido de pensamiento único. Y no solamente quieren convertir al partido en un pensamiento único, que sería antidemocrático, sino a la sociedad misma, porque no se tolera desde posiciones progresistas o de izquierda, no se tolera que se toque ni con el pétalo de un comentario a determinados personajes, y eso definitivamente no es sano. Que se discuta lo del INE a fondo, que se discute que lleguen gentes honorables, no solamente ahí, a los partidos políticos, a todas las instancias del servicio público, porque seguimos teniendo mucho malandrín, mucho hipócrita, incluso en los medios de comunicación o en los análisis políticos. Bien, gracias, todos tus comentarios, Rubén. Leonardo Schwebel, pues ahí está el tema, el INE y la renovación de sus 4 consejeros. Bueno, se me hubiera hecho raro, conforme a lo que comenté la semana pasada contigo y con todos ustedes, se me hubiera hecho raro que les hubiera salido bien, porque parece que hacen hasta lo imposible por embarrar cada una de estas cosas. Morena, dije la semana pasada, cada día se parece más al PRI, pero también cada día se parece más al PRD, y esta mezcla de Morena, PRD y PRI, resulta lo que estamos viendo que no son capaces de elegir a 4 personas para un consejo que va a ser a modo y con modositos, porque no va a haber ningún cambio en el INE. Que sí necesita un cambio de estructura, sí lo necesita. Que ya Lorenzo Córdoba está desgastado después de 6 años, está desgastado. Que las elecciones hay dudas en su ejercicio, sí hay dudas. Que se gastan mucho dinero, se gasta mucho dinero. Y empezando por una pregunta muy sencilla, ¿qué hacen los consejeros electorales? No hacen nada, o sea, no, porque a final de cuentas deciden
unos cuantos o decide el partido que está en el poder, llámese, en su momento fue el PAN, en su momento fue el PRI y ahora decide Morena. Entonces tenemos ahí una figura de personajes que ganan un lanal, más de 140 y tantos mil pesos al mes, que ni siquiera nosotros sabemos a qué se dedican, cuál es su labor, qué votan, qué no votan, por qué están ahí, qué avalan y qué no avalan, a quién se la deben y a quién no se la deben, de qué giro son y de qué giro no son. Yo leo los nombres de los actuales y digo, bueno, pues ni pintan ni han hecho nada relevante. ¿Sí se requiere de un cambio radical? Pues sí se requiere de un cambio radical, a lo mejor ya no es momento y nos vamos a tener que aguantar con todas estas situaciones. Ahora, sí se requiere de un INE que deje de ser el hijo mantenido, es decir, que tenga derechos y que tenga obligaciones y que no solamente esté pidiendo presupuesto y que cuando les dices, a ver, ¿y tu presupuesto en qué te lo has gastado?, se sienten los ofendidos como el niño mantenido que ni trabaja ni estudia y quiere la comida caliente y le exige a su mamá. Entonces, bajo estas condiciones, el INE es un organismo demasiado puro que nadie conoce las entrañas, los gastos, lo superfluo que hacen en muchas cosas. No sabemos qué hacen los consejeros, no sabemos por qué no tocan a los partidos políticos, que también son una bola de parásitos. En este país hay 3, y si ya exageramos, 4 partidos políticos, y hay otros que no hacen absolutamente nada. Y para colmo de males, tenemos utilizando sus propios términos, a un sicario, pues no sé cómo llamarlo, si intelectual o pensante, o no sé qué título, porque ya sé que no tiene título. Entonces, al sicario casi doctor, no sé cómo se le llame a Ackerman, que nadie votó por él ya cumplió con su trabajo como consejero, como asesor, como revisor, quién sabe qué hizo. Él ya cumplió, él ya dio su opinión, ya salió publicada en donde tiene que estar publicado. Muchas gracias, ¿no te gustó el proceso? Bueno, pues algún día a ver qué haces en la vida, porque hasta el momento no sé qué hace Ackerman en la vida, que todo mundo le da importancia. A ese sicario yo no le doy ninguna importancia. Ya opinó, me parece perfecto. ¿No te gustó? Pues a mí tampoco me gustó. Y bueno, pues sigamos adelante. Bajo estas condiciones, me da pena que Morena cada día se parece más a los partidos de siempre. No pudieron avanzar con este tema. Lo de Porfirio Muñoz Ledo, pues es quizás el único que medio alega. Me parece que ya, por lo menos es un avance, entre comillas y con asterisco, que ya se hayan puesto de acuerdo con los nombres que dijiste. Ya me parece un medio avance. Y espero que de estos 4 nombres que saquen mañana, que espero sí sea mañana, pues ya siga el proceso electoral y a ver cómo nos va, tanto en este año, porque va a haber en Hidalgo y en Coahuila, ya lo confirmó Lorenzo Córdoba, sí va a haber elecciones, y el próximo año a ver cómo nos va, ya con sus consejeros a modo y modositos. No importa cómo se llamen, van a ser 4 de Morena, punto. ¿Para qué le hacen al cuento? Bueno, Leonardo, wow. Gracias por tu opinión. Arturo Rodríguez, pues ahí está el tema calientito. Sí. Por favor, tu opinión. Pues mira, yo creo que Morena, es decir, el presidente López Obrador y su proyecto político enfrentan en este momento, particularmente el día de hoy, una disyuntiva entre mantener el modelo de consenso para la representación en el Consejo General del INE o dejar el proceso abierto para un avance en materia de independencia. Voy a tratar de ser más específico. Históricamente, desde la creación del Instituto Federal Electoral, que acaba de cumplir 30 años,
y luego su conversión al Instituto Nacional Electoral, solía darse esto que luego se ha criticado mucho, que se arreglaban en lo oscurito. Por ahí vi que Mario Delgado, de hecho me parece que lo expones tú hoy desde el titular del programa. Mario Delgado ha dicho, no va a haber arreglos en lo oscurito. Estos arreglos en lo oscurito normalmente son consensos, es decir, no es que sea malo en sí mismo que los partidos se pongan de acuerdo para tomar una decisión legislativa que en diferentes momentos implicó la integración del Consejo General del INE. Un Consejo General del INE que es señalado por tener una representación, para decirlo en términos más neutrales, una representación que ha surgido del consenso entre los partidos que eran mayoría en años pasados, es decir, el PRI, el PAN y el PRD. Morena debe tener uno, si acaso, pero ahora que Morena es una mayoría abrumadora, pues naturalmente es esperable para quienes tienen una posición más radical que los nuevos 4 consejeros sean más afines o sean propuestas de Morena a fin de equilibrar el Consejo General. Este escenario que estoy planteando implica la continuidad de la integración histórica que ha tenido el INE, es decir, el consenso entre los diferentes partidos políticos. Ahora bien, el proceso de selección me parece que es una de filtros que posibilitan asumir quienes llegan a la final, personas todas capacitadas con aspectos importantes para asegurar su profesionalismo. Hay quienes pondrían en duda su independencia, pero bueno, digamos su profesionalismo en la Instituto Nacional Electoral. No gustaron a un sector radical, como el propio John Ackerman, integrante de este comité, la integración de las quintetas para los 20 nombres que llegan a la... Supongo que deben de tener motivos asociados precisamente con la inquietud de colocar a personas más afines al morenismo. Lo que yo creo es que a última instancia, pues Morena y quienes son sus aliados pueden tener a final de cuentas la definición, es decir, Morena tiene en el Pleno de la Cámara de Diputados 335 votos, 335 diputados. Las dos terceras partes pues son 334 que se necesitan. ¿Por qué digo que tienen estos 335? Bueno, pues porque Morena tiene 258 diputados en la Cámara, hay 29 diputados del Partido Cristiano Protestante Encuentro Social, hay 28 votos del Partido del Trabajo, hay 11 votos del Partido Verde y hay 9 diputados independientes que votan en el mismo bloque morenista. Esto sin tomar en cuenta que en muchas de las definiciones el propio PRI vota con Morena. Entonces, creo que tampoco es que tuvieran mucho de qué preocuparse. A final de cuentas, ellos tienen la sartén por el mango, van a hacer lo que decidan hacer, pero me parece que es necesario que se calmen un poco los ánimos. Es una preocupación genuina para el sistema de partidos, que es el sistema que tenemos, le guste o no le guste a la gente un partido u otro, o ninguno. En un sistema de partidos, pues es una preocupación genuina que haya un equilibrio en el Consejo General. Es decir, entiendo que el ideal al que se tendría que aspirar es que fuera un organismo completamente independiente. Pero bueno, en esta lógica de los equilibrios, creo que habría que tener pues la conciencia de que quizás
el factor central sea el profesionalismo de quienes lleguen al Consejo General, porque a final de cuentas, dado el diseño del sistema electoral mexicano, pues siempre van a estar sujetos a la aprobación de los partidos, de ahí que se pongan de acuerdo. Pero bueno, este es creo que el punto central de la complicación que a final de cuentas nos lleva a dos extremos. El que inicia con Ackerman retirándose de la comisión revisora y los diputados del PT y de Morena que le piden a Mario Delgado que promueva la reposición del procedimiento, y el de la acusación de golpismo que hace Porfirio Muñoz Ledo. Al último vemos, como en otros momentos, un pleito intestino, un pleito faccioso en lo que podríamos llamar genéricamente la 4T en el ámbito legislativo, y naturalmente una oposición que pues debe estarse riendo de lo que ocurre entre los propios simpatizantes del presidente López Obrador, que a final de cuentas públicamente, discursivamente, ha sacado las manos y ha dicho: hagan lo que tengan que hacer, nada más que sean personas íntegras, probas, y que garanticen la legalidad electoral. Bien, Arturo, gracias. Rubén Luengas, Reforma, digo que es el objetivo principal de las críticas mañaneras respecto al periodismo, publica en su portal una nota firmada por Claudia Guerrero e Isabela González, cuyo título es: Tras 19 meses traen de vuelta el avión presidencial. El avión presidencial llegará mañana a México y aterrizará en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de esta capital. El presidente López Obrador tiene programado ofrecer una conferencia de prensa el próximo lunes 27 de julio, justamente en el hangar presidencial, donde será resguardada la aeronave. Dice esta nota que fuentes de la presidencia confirmaron que el avión sigue en venta, seguirá en venta, aunque ya de regreso a México. Ya son las 3 de la tarde con 4 minutos, así es que con este tema vamos cerrando. Rubén Luengas, ¿cómo ves este tema del avión presidencial y de los planes de austeridad y de los recortes y de tantas cosas que se han intentado en este México, donde el dinero para el mantenimiento del Estado mexicano pues cada vez es menos? Siempre que toco el tema, incluso en privado, respecto al avión presidencial, siempre quiero recordar, la gente lo sabe, pero hay personas que se despistan, la irresponsabilidad enorme del expresidente Felipe Calderón de haber adquirido este avión presidencial. Definitivamente ya en la parte del ocaso de su sexenio, en el cual llegó evidentemente de manera fraudulenta al poder, a mí nadie me quita de la cabeza eso, con la intervención de Fox, y luego con sus guerritas y su planteamiento y la cuestión que ya sabemos de Genaro García y tal, todo este contexto para llegar a un avión presidencial que evidentemente no tiene nada que ver con servir al pueblo de México, no, sino servirse del pueblo de México para que luego el señor Peña Nieto además tuviera este avión presidencial verdaderamente vergonzoso, ostentoso y que no tiene nada que ver con la realidad mexicana. El gobierno actual, ahorita incluso dentro de la burocracia mexicana, está pasando la charola y está pidiendo incluso que haya cooperacha para enfrentar la cuestión de la austeridad de personas que pues a fin de cuentas nadie puede ganar por encima del presidente, todo aquello, y personas que me imagino las que trabajan se van a sentir un poco pues sí, pues muy solidario, pero tenemos a Lozoya por acá, tenemos muchísimos personajes que siguen sueltos, que no están siendo tocados ni con el pétalo de una rosa, que engañaron al pueblo de México. Entonces, este avión presidencial, si se rifa, no el avión como tal, porque sabemos que no es la rifa del avión, el planteamiento es una lotería nacional por el valor del avión, y eso tiene una repercusión para ayudar a los hospitales, materiales médicos, todo aquello. Yo inmediatamente compro mi boleto, inmediatamente me solidarizo con esa situación. Bien, gracias. No había acabado, pero es que pasó un ruido ahí, dije,
No, pero adelante. Yo pensé que habían llegado los extraterrestres, Rubén, o Sí, que había sonó una ruido ahí que invasión. me quedé. No, pero adelante ya con eso, adelante. Seguro, no, si deseas terminar la idea, la frase, como quieras. No, nada más, pero ojalá que el aparatajo ese sirva verdaderamente para que por lo menos se le devuelva un poquito al pueblo lo robado, porque fue un robo ese avión, y que de alguna manera sirva en este momento para las personas que están atendiendo toda esta situación de las enfermedades, no solamente del coronavirus, de muchas otras. Muchas de las personas que han muerto por el coronavirus tenían enfermedades crónicas, preexistentes, problemas de diabetes, problemas como dijo el presidente, después de Estados Unidos, el país con mayor obesidad es México. Pues ahí tienes toda la chatarra que le metemos al alimento. Ahora yo acabo de ir a un hospital por acá en el sur, me dice América Sur, pues. Uh-huh. Y antes tenían unas donas ahí en el hospital, de esas gringas, donas asquerosas, llenas de azúcar, horribles. Ahora ya pusieron una cosa vegetariana, una cosa sana. Eso tiene que hacer un hospital, por favor. Bueno, nos han bombardeado con mala alimentación, tanto física como mental, telebasura, porquería para comer. Entonces viene un bicho de esta naturaleza que viene cargado de mortalidad, y entonces obviamente muchas personas con los problemas de mala alimentación bombardeada en los medios de comunicación. Entonces ojalá que el avioncito por lo menos sirva para aliviar un poquito algún aspecto que tenga que ver con la salud de los mexicanos. Gracias, Rubén. Leonardo Schwebel, sobre este tema en general, el avión, recortes, austeridad, la situación del Estado mexicano. Pues lo dije y lo sostengo, ese avioncito a la chimoltrufia, ya, lo que den y quien se vaya y quien lo agarre. Por lo que están sacando ya varios medios de comunicación, no solamente Reforma, sino otros más, pues va a regresar el avión, lo cual, ¿qué significa? Que no se vendió, porque habían dicho que había por lo menos una persona que estaría dando una parte en efectivo y otra parte en especie de temas de la salud. Yo lo creo, ya este avión ya no tiene ningún uso, no tiene ninguna utilidad. No creo que López Obrador vuelva a viajar al extranjero de aquí a que termine su periodo, y si vuelve a viajar me imagino que lo hará en las mismas condiciones que fue con lo de Donald Trump. No pasó nada, el viaje fue bueno y todo el mundo salió contento y nos ahorramos un lanal. Lástima que pues en este país la corrupción sea solamente un discurso, porque simplemente ahí en ese avión, me imagino, porque cualquier avión privado tiene para hacer grabaciones, me imagino que este avión tiene una caja negra de este tipo que no me cabe en la pantalla, de todo lo que se platicó en esos viajes superfluos e inútiles que hizo Enrique Peña Nieto, su distinguida gaviota y toda la prole que lo estuvo acompañando durante tantos años. Ya lo que den por ese maldito avión, ya lo damos por ganancia, destrúyanlo, conviértanlo en chatarra, véndanlo al primero que pase, pero ya ese avión, como lo digo todos los días, me tiene hasta la M. Así que hagan lo que quieran con él, pero destrúyanlo, véndanlo, hagan lo que quieran, no lo necesitamos y es un monumento a la corrupción de este país, de los gastos superfluos. Y sí, efectivamente, yo le pondría una placa, si hiciéramos una especie como de tour, ¿no? Así como cuando inauguró el segundo piso López Obrador, que dijo, quienes quieran conocerlo vayan, y todo el mundo dijo, está loco, ¿quién va a ir a eso? Y medio México fue a caminar por los segundos pisos. Yo abriría un paseo en ese avión y le pondría una placa que dijera, este avión lo compró Felipe Calderón, este avión lo usó Enrique Peña Nieto, y aquí se divirtió la gaviota, y que cobren por la entrada 10 pesos o 100 pesos, y me cae que juntan los 2,000 millones que les hacen falta, y ya sea el maldito avión que lo vendan y lo manden a... por allá lejos. Gracias, Leonardo Schwebel. Arturo, te toca, Arturo Rodríguez, cerrar esta mesa de martes, por favor. Pero muy rápidamente, yo creo que el tema del avión, el tema de los soya, no directamente los soya, pero sí agronitrogenados, y el tema de los fertilizantes, como en su oportunidad fue el Estado Mayor Presidencial o la Residencia Oficial de los Pinos, fueron asuntos que López Obrador
repitió una y otra vez cada día en su etapa proselitista, y yo creo que desde antes. Es decir, hay que recordar desde aquel spot que era ese avión no lo tiene ni Obama, que luego fue ese avión no lo tiene ni Donald Trump, que formó inclusive algún spot de televisión en los primeros tiempos de Morena como partido político. Entonces, son temas que atañen, considero, al simbolismo, es decir, a una lógica simbólica, política, que trata de diferenciar a diario la posición de este gobierno respecto a los pasados. Es una especie de justicia simbólica que naturalmente pues se asocia con el cumplimiento de algunas ofertas que expuso durante su prolongada etapa proselitista. Naturalmente hay muchísimas críticas y hay muchísimas simpatías con el tema del avión presidencial. Lo de la rifa alusiva al avión presidencial creo que ha resultado un fracaso hasta este momento, en parte pues por la pandemia que impidió la venta de boletos, en otra parte quizás porque no ha despertado el interés que originalmente se hubiera despertado por un sorteo magno como el que se hará el 15 de septiembre, pero no han llegado no habían llegado hasta el pasado lunes ni a un 25% de la colocación del boletaje. Creo que traía un 22.5 por ahí de venta de boletos. Y bueno, la oferta del avión en el mercado internacional, que finalmente parece tener un postor serio, pues habrá que ver en qué condiciones y bajo qué, porque hablaban de una cantidad en efectivo y una iguala con equipos médicos. Seguramente será algún país interesado, no lo han revelado por condiciones pues propias de este tipo de negociaciones, y estaba anunciado desde un principio que iba para equipos médicos el dinero que de ahí se recaude. Entonces, pues yo vería que a final de cuentas se trata pues del cumplimiento de esto, de una oferta que venía haciendo en campaña, de pues resolver estos actos de política simbólica como parte de ese cumplimiento, y que bueno, pues también me parece, no sé, yo mismo en este comentario y en otros le hemos dedicado ya muchísimo al tema del avión. El propio presidente, ha habido semanas en las que un día sí y otro también está en el asunto. Quizás ya valdría la pena esperar a ver si se concreta y cómo, y ver en qué acaba el avión. Bueno, pues a volar entonces, a esperar cómo viene ese vuelo de California hacia la Ciudad de México. Bien, gracias Arturo Rodríguez, pues gracias a los tres por esta oportunidad, nos veremos la semana próxima, y por esta ocasión muchas gracias a Rubén Luengas. Muchísimas gracias, Julio, siempre eres un caballero, además de buen periodista. Muy amable, gracias. Leonardo Schwebel, buenas tardes, gracias. Nada más quiero precisar que dije cuarto lugar y no, quiero precisar que al finalizar este mes, o quizás en los próximos días, en una semana, en 10 días, México va a ser el tercer país con más defunciones. Si para la gente que no les gustó mi comentario, que me lo están expresando, les parece un buen manejo de la pandemia ser el tercer país con más defunciones, pues lo siento mucho, pero los números hablan de un fracaso en el manejo de la pandemia en México. Y los espero todos los días, 10 de la mañana, en mi canal de YouTube, bueno, no es mío, en el canal de YouTube donde estoy, que se llama Pueblo Informado, 10 de la mañana. Sí, señor, gracias Leonardo Schwebel. Por cierto, Rubén Luengas pues está de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en La Octava, y luego en sus programaciones en YouTube. Así es, ¿verdad, Rubén? Sí, mi canal de YouTube, que no lo puedo transmitir en vivo, sigo hasta septiembre, estamos castigados. Y ahorita, fíjate, me mandó Pastor Delgado, que nos están ya diciendo que si no nos suscribimos, fíjate, a su servicio, o les pagamos, deja nada más ver cuánto, nos están pidiendo rápidamente, te digo, nos están pidiendo
miles de euros por el video, que si no se los pagamos van a pasar a la ofensiva legal con sus abogados. Vaya. ¿Cómo la ves? Por un video de 45 segundos que sí utilizamos mal, y son 2 videos, algo así. No, hombre, nos traen ganas desde hace tiempo porque hemos manejado información de ciertas cosas, entre ellos de la pandemia y todo, y nos traen ganas. Ya nos amenazan con abogados. No les voy a pagar ni un quinto, ni me voy a suscribir a su porquería de cosa, y menos con un chantaje una extorsión de esa manera. Entonces ahí estamos, luego lo empezamos, como lo grabamos, lo grabo como a las 10:30, luego Pastor no sé qué hace por ahí, estamos saliendo como a las 12:30 al aire en el canal de YouTube, y desde luego en la noche, que nunca me imaginé que estar en la noche fuera a despertar las pasiones de determinados personajes perversos. Bueno, gracias Rubén Luengas. Arturo Rodríguez, pues gracias por esta oportunidad. Y para que te vean, la lectura en la revista Proceso de tus trabajos periodísticos y Notas sin Pauta, de donde eres conductor, director, alma de todo esto. Sí, pues en ese esfuerzo independiente en web, notasinpauta.com, donde pues cultivamos el género de opinión ya con plumas muy interesantes que espero la gente pues tenga interés en leerlas, y bueno, el canal de YouTube de Notas sin Pauta, los esperamos, y agradecerte como siempre, Julio, la posibilidad de coincidir con toda la solidaridad con Rubén, dadas estas y otras embestidas, pues con un saludo a tu auditorio que sé que pues te sigue y está al pendiente de tus contenidos. Un gusto como siempre. Gracias a los tres. Nos vemos la próxima semana. Gracias y buenas tardes. Leonardo, Arturo. Hasta la próxima.